En el silencio absoluto de una celda fría, un simple libro puede convertirse en la diferencia entre la cordura y la locura. José Mujica, quien soportó 13 años de encierro durante la dictadura uruguaya, nunca olvidó al guardia que arriesgó su trabajo para entregarle un ejemplar de El Quijote. 40 años después, este reencuentro entre el expresidente y Eduardo Viera nos recuerda el poder de la humanidad en los momentos más oscuros. Suscríbanse a nuestro canal y compártanos desde qué país nos están viendo para seguir trayéndoles estas historias que trascienden fronteras. Lo que ocurrió cuando estos dos ancianos se abrazaron en el Museo de la Memoria no solo conmovió a Uruguay, sino que se convirtió en un símbolo de reconciliación para el mundo entero. Acompáñeme y descubra la historia completa. El sol caía perezosamente sobre Montevideo aquella tarde de abril. Las calles del barrio Prado conservaban ese aire tranquilo tan característico de la capital uruguaya. A sus 89 años, José Pepe Mujica se sentaba en el porche de su chacra en Rincón del Cerro, con la mirada perdida entre las plantas de su huerto. Sus manos, curtidas por el trabajo y el tiempo, sostenían un libro desgastado, con las páginas amarillentas y el lomo casi desprendido. Era un ejemplar de El Quijote que había leído decenas de veces, pero que aún guardaba como uno de sus tesoros más preciados. Lucía, ¿te acordás de este libro?, preguntó a su esposa, quien se acercaba con 2 mates recién preparados. ¿Cómo no me voy a acordar? Es el que te dio aquel guardia, ¿no? El que te prestó cuando estabas en libertad, respondió Lucía Topolansky mientras se sentaba a su lado. Sí, Eduardo Viera. Nunca pude devolverlo ni agradecerle como correspondía. Han pasado más de 4 décadas y todavía me pregunto qué habrá sido de él. Mujica pasó sus dedos por la portada gastada, recordando aquellos años oscuros. Entre 1973 y 1985, durante la dictadura cívico-militar uruguaya, había estado preso en condiciones inhumanas, principalmente en el penal de Libertad. 13 años de su vida transcurrieron en aislamiento casi total, en un calabozo donde apenas podía mantenerse en pie. Fue durante mi segundo año en libertad, continuó Mujica, sumergiéndose en sus recuerdos. Me estaba volviendo loco, Lucía. El silencio, la soledad, sentía que mi mente se desintegraba poco a poco, y entonces apareció él, arriesgándose a ser descubierto, y me trajo este libro. Léalo despacio, me dijo, para que le dure. Y vaya si me duró. El timbre de la chacra interrumpió la conversación. Desde la entrada, un joven periodista del diario El País agitaba la mano saludando. Mujica había accedido a una entrevista más, a pesar de que su médico le había recomendado descansar. «Buenas tardes, presidente», saludó respetuosamente el periodista Martín Recalde, un muchacho de unos 30 años con libreta en mano. «Gracias por recibirme». «Déjalo de presidente, muchacho, que ya pasó hace mucho. Soy Pepe nomás», respondió Mujica con esa sencillez que lo caracterizaba. «Sentate y toma un mate con nosotros». La entrevista comenzó de manera rutinaria. Preguntas sobre la actualidad política, sobre sus años de gobierno, sobre su visión del Uruguay contemporáneo. Mujica respondía con esa mezcla de sabiduría campesina y profundidad filosófica que lo había convertido en una figura admirada mundialmente. «¿Y este libro que tiene aquí es uno de sus favoritos?», preguntó Martín, señalando El Quijote que Mujica había dejado sobre la mesa. El rostro del expresidente se iluminó. Por los siguientes 20 minutos relató con detalle la historia de Eduardo Viera, el guardia que había arriesgado su puesto y quizás su libertad para entregarle un libro a un preso político en los años más duros de la dictadura. «Ese hombre, sin saberlo, me salvó la vida», confesó Mujica. «En esa celda, la lectura fue mi única libertad. Me permitió viajar cuando estaba inmóvil, hablar cuando estaba silenciado, vivir cuando todo parecía muerto.
Y lo más valioso fue que él no compartía mis ideas políticas, pero compartía mi humanidad. Martín Recalde escuchaba fascinado. Al finalizar la entrevista, pidió permiso para tomar una fotografía del libro. Presidente, perdón, Pepe, se corrigió. ¿Le gustaría encontrar a ese guardia para agradecerle personalmente? Mujica guardó silencio unos segundos. Han pasado más de 40 años, muchacho. Si vive, debe ser un anciano como yo. Pero sí, me gustaría darle las gracias antes de que sea demasiado tarde para alguno de los dos. Lo que Mujica no sabía era que aquella simple respuesta, publicada en el periódico 2 días después, pondría en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría su vida una vez más. El artículo de Martín Recalde causó sensación en Uruguay. El guardia anónimo que salvó la cordura de Mujica fue compartido miles de veces en redes sociales. La fotografía del viejo ejemplar de El Quijote y el relato de cómo había llegado a manos del expresidente en sus años de prisión conmovieron a lectores de todo el país. Teresa Viera, una maestra jubilada de 61 años, leyó el artículo durante su desayuno en su pequeño apartamento de Maldonado. La taza de café se le cayó de las manos, derramándose sobre la mesa. «¡Papá!», exclamó para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo Viera, su padre, había sido guardia en el penal de Libertad durante 3 años, antes de ser despedido por conducta inapropiada con los reclusos. Nunca había hablado mucho de esa época, pero Teresa recordaba haberlo escuchado mencionar a Mujica en algunas ocasiones. Ahora, a sus 85 años, Eduardo vivía en una modesta casa en las afueras de Maldonado. Su salud se había deteriorado en los últimos meses, especialmente después de la muerte de su esposa el año anterior. Apenas salía de casa y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o mirando por la ventana. Teresa condujo hasta la casa de su padre con el periódico en el asiento del copiloto. Lo encontró, como siempre, sentado en su sillón junto a la ventana, con un libro abierto sobre las rodillas. «Papá, tenés que leer esto», dijo extendiéndole el periódico abierto en la página del artículo. Eduardo se puso las gafas y comenzó a leer. Su rostro, normalmente imperturbable, fue cambiando de expresión. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Así que todavía lo tiene», murmuró finalmente, con la voz quebrada. «Después de tanto tiempo, conserva ese viejo libro». «¿Es verdad entonces? ¿Le diste un libro a Mujica cuando estaba preso?», preguntó Teresa, sorprendida de que la historia fuera real. Eduardo asintió lentamente. «Era mi ejemplar personal. Lo había leído tantas veces que casi me lo sabía de memoria», explicó. «Yo no estaba de acuerdo con sus ideas, ¿sabes? Los Tupamaros nos habían hecho mucho daño como país, pero ver a un hombre en esas condiciones, día tras día, aislado como un animal, no pude soportarlo. ¿Por qué nunca me contaste?». «Porque me avergonzaba no haber hecho más», respondió Eduardo con la mirada perdida en los recuerdos. «Un libro era tan poco frente a tanta injusticia. Y además, me costó el trabajo. Tu madre estaba embarazada de tu hermano cuando me despidieron. Fueron tiempos difíciles». Teresa tomó las manos de su padre entre las suyas. «¿Te gustaría verlo?», preguntó. «A Mujica. Él quiere agradecerte». Eduardo permaneció en silencio por varios minutos, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, con voz apenas audible, respondió: «Sí, me gustaría, antes de que sea demasiado tarde». Teresa no perdió tiempo. Esa misma tarde, escribió un correo electrónico a la redacción de El País, dirigido a Martín Recalde. Explicaba quién era su padre y cómo había reconocido la historia relatada por Mujica. Incluyó una vieja fotografía donde aparecía Eduardo con su uniforme de guardia penitenciario, fechada en 1975. Al día siguiente, su teléfono sonó temprano. «¿Señora Teresa Viera?», preguntó una voz joven al otro lado. «Soy Martín Recalde, de El País.
He recibido su correo y, bueno, es increíble. ¿Podría reunirme con usted y su padre lo antes posible? 3 días después, Martín visitaba la casa de Eduardo Viera en Maldonado. El anciano exguardia le mostró su documentación de la época, algunas fotografías y, lo más valioso, una carta de despido donde se mencionaba conducta inapropiada con el recluso José Mujica Cordano como motivo del cese. No solo fue el libro, confesó Eduardo. También le pasaba periódicos de vez en cuando o le daba noticias sobre su familia. Pequeñas cosas que para cualquier ser humano son normales, pero que allí estaban prohibidas. Martín tomó notas detalladas y fotografió los documentos con permiso de Eduardo. Antes de marcharse, hizo la pregunta clave. Señor Viera, ¿me permitiría contactar a la oficina del expresidente Mujica para organizar un encuentro entre ustedes? Eduardo, con la dignidad de sus 85 años y la emoción contenida en sus ojos cansados, asintió lentamente. He esperado más de 40 años para saber si ese libro le sirvió de algo. Supongo que puedo esperar un poco más. Lo que ninguno de ellos imaginaba era la magnitud que tomaría aquel encuentro, ni cómo repercutiría en la conciencia colectiva de un país que aún luchaba por sanar las heridas de su pasado. La noticia del inminente encuentro entre José Mujica y Eduardo Viera se filtró a la prensa casi de inmediato. Lo que había comenzado como una historia personal, íntima, pronto adquirió dimensiones de acontecimiento nacional. No era para menos. Simbolizaba la reconciliación entre dos hombres que habían estado en lados opuestos durante uno de los períodos más oscuros de la historia uruguaya. En la chacra de Rincón del Cerro, Mujica recibió la noticia con una mezcla de emoción y nerviosismo. A pesar de haber sido presidente, de haber dado discursos ante las Naciones Unidas y de haberse convertido en una figura respetada internacionalmente, la idea de encontrarse con aquel guardia que había arriesgado tanto para ayudarlo lo llenaba de una emoción difícil de describir. ¿Qué le voy a decir, Lucía?, preguntaba a su esposa mientras caminaban entre las hileras de verduras de su huerta. Las palabras parecen tan pequeñas para expresar lo que significó ese gesto. «Decile lo que sentís, Pepe», respondió ella, con la sabiduría de quien había compartido con él no solo el amor, sino también el cautiverio y la lucha, sin adornos, sin discursos preparados, como siempre has hecho. Mientras tanto, en Maldonado, Eduardo Viera experimentaba sus propias dudas. Su hija Teresa lo había ayudado a elegir ropa apropiada para la ocasión, un traje que no usaba desde el funeral de su esposa, una camisa blanca planchada meticulosamente, sus zapatos mejor conservados. «Papá, no es necesario que te pongas tan elegante», le había dicho Teresa. «Mujica es conocido por su sencillez». «Precisamente por eso, hija», había respondido Eduardo. «No es por él, es por respeto a lo que representa. No todos los días un simple guardia de cárcel se encuentra con un expresidente al que tuvo bajo su custodia». El encuentro se programó para el 15 de mayo de 2025, un jueves que amaneció con un cielo despejado y una temperatura sorprendentemente agradable para el otoño uruguayo. Por mutuo acuerdo, decidieron que se realizaría en un lugar neutral, el Museo de la Memoria en Montevideo, un espacio dedicado a preservar la historia de la resistencia popular y la lucha contra la dictadura. Eduardo y Teresa llegaron primero. El anciano caminaba lentamente, apoyado en un bastón y en el brazo de su hija. A pesar de sus limitaciones físicas, se mantenía erguido, con la dignidad de quien ha vivido lo suficiente para hacer las paces con su pasado. Recorrieron brevemente algunas salas del museo. Eduardo se detuvo frente a una maqueta del Penal de Libertad, observándola con una mezcla de reconocimiento y dolor. «Era aún peor de lo que muestra esto», murmuró. «Las celdas eran más pequeñas, el frío más intenso, el silencio más abrumador». A las 11 en punto, un modesto Volkswagen Fusca azul
se detuvo frente al museo. De él descendió José Mujica, vestido con su característica sencillez. Pantalones oscuros, camisa clara sin corbata y una chaqueta informal. Lo acompañaba Lucía Topolansky y un asistente que cargaba una pequeña caja de madera. Cuando Mujica entró al museo, un silencio respetuoso se apoderó del lugar. Los pocos visitantes presentes y el personal del museo observaban la escena con emoción contenida. El expresidente avanzó con paso lento pero firme hacia la sala donde esperaba Eduardo. Fue un momento suspendido en el tiempo. Dos ancianos, ambos marcados por la historia de su país de maneras muy distintas, se miraron a los ojos por primera vez en más de 4 décadas. El primero en hablar fue Eduardo, quien intentó incorporarse para saludar formalmente. «Señor presidente», comenzó con voz temblorosa. Mujica no lo dejó terminar. Con un gesto espontáneo que lo caracterizaba, se acercó y lo abrazó fuertemente. Un abrazo que contenía décadas de historia, de dolor compartido, de humanidad reconocida más allá de las diferencias ideológicas. «Gracias», dijo simplemente Mujica, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por devolverme la humanidad cuando más la necesitaba». Eduardo, sobrepasado por la emoción, apenas pudo contener las lágrimas. «Yo solo le di un libro, señor», respondió humildemente. «Usted hizo el resto». «Me diste mucho más que un libro», insistió Mujica, sentándose frente a él. «Me diste esperanza cuando todo parecía perdido. Me recordaste que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad persiste en pequeños gestos». Durante la siguiente hora, los dos hombres compartieron recuerdos de aquellos años terribles. Eduardo le contó cómo había sido despedido poco después de entregarle El Quijote, cómo había tenido que reinventarse trabajando en diversos oficios para mantener a su familia, cómo había seguido con interés la trayectoria de aquel prisionero que, contra todo pronóstico, había sobrevivido para convertirse en presidente. «Cuando lo vi asumir la presidencia en 2010, lloré como un niño», confesó Eduardo. «Pensé, ese hombre al que vi casi destruido en una celda, ahora gobierna el país. Fue como un milagro, una confirmación de que vale la pena mantener la esperanza». Mujica escuchaba con atención, asintiendo en silencio. Luego hizo un gesto a su asistente, quien le entregó la caja de madera que habían traído. El expresidente la abrió cuidadosamente y extrajo el viejo ejemplar de El Quijote. «He conservado este libro durante todos estos años», dijo, acariciando la desgastada cubierta. «Lo leí hasta memorizar párrafos enteros. Me acompañó en la celda, luego en la libertad, en el Senado, en la presidencia y ahora en mi vejez». Eduardo miró el libro con emoción. «Era mi ejemplar favorito», recordó. «Me lo había regalado mi padre cuando cumplí 20 años. Tiene una dedicatoria suya en la primera página». Mujica abrió el libro y efectivamente, en la primera página amarillenta se podía leer, con letra desvaída por el tiempo: «Para mi hijo Eduardo, que como Don Quijote siempre ve lo mejor en cada persona. Con cariño, tu padre, 1960. Nunca la había notado», admitió Mujica visiblemente conmovido. «Quizás porque las primeras páginas estaban pegadas cuando me lo diste. Se despegaron con los años». Entonces, con un gesto que sorprendió a todos los presentes, Mujica extendió el libro hacia Eduardo. «Es hora de devolverlo a su verdadero dueño», dijo. Eduardo negó suavemente con la cabeza. «No, presidente, ese libro ya no me pertenece. Cumplió su propósito mejor de lo que jamás imaginé. Debe quedarse con usted». «Entonces, hagamos algo mejor», propuso Mujica tras pensar un momento. «Donémoslo juntos al Museo de la Memoria, que sea un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia, la humanidad y la compasión pudieron más que el odio y la división».
La propuesta fue recibida con emoción por todos los presentes. La directora del museo, quien había observado discretamente el encuentro, se acercó con lágrimas en los ojos para aceptar la donación. «Será un honor albergar este tesoro», dijo. «Representa exactamente los valores que este museo quiere preservar. La resistencia, sí, pero también la reconciliación y la esperanza». Los fotógrafos presentes capturaron el momento en que Mujica y Eduardo, juntos, entregaban el libro a la directora. Sus manos, ambas arrugadas por el tiempo, sostenían simultáneamente aquel ejemplar de El Quijote que había sido testigo silencioso de tanta historia. Al finalizar el acto formal, cuando las cámaras ya se habían retirado y quedaban pocos presentes, Mujica se acercó nuevamente a Eduardo y le habló en voz baja. «Hay algo más que quiero decirte», dijo, tuteándolo por primera vez. «Durante muchos años me pregunté por qué lo hiciste. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo, quizás tu libertad, por ayudar a un preso con el que no compartías ideas?» Eduardo guardó silencio unos segundos, como buscando las palabras adecuadas. «Mi padre fue preso político durante la dictadura de Terra, en los años 30, explicó finalmente. Era un hombre sencillo, un carpintero con ideas socialistas. Me contó que sobrevivió gracias a un guardia que le pasaba noticias de su familia y algún libro ocasional. Cuando lo vi a usted en esa situación, simplemente sentí que estaba pagando una deuda, cerrando un círculo». Mujica asintió, profundamente conmovido. «Los círculos de la historia», murmuró. «Somos eslabones de una cadena más grande que nosotros mismos». Antes de despedirse, ambos hombres acordaron volver a encontrarse, esta vez en un ámbito más privado. Mujica invitó a Eduardo y a su familia a visitar su chacra en Rincón del Cerro. «Tengo unas vides que están dando sus primeros frutos», dijo con entusiasmo. «Y Lucía hace un guiso de lentejas que te va a hacer llorar de placer». Eduardo aceptó la invitación con una sonrisa. «Será un honor, presidente», respondió. «Aunque me va a costar dejar de llamarlo así». «Ya te acostumbrarás», rió Mujica. «Después de todo, somos solo dos viejos que han visto demasiado y que tienen el privilegio de poder contarlo». El encuentro en el Museo de la Memoria no terminó con la despedida de los dos protagonistas. Su impacto apenas comenzaba a sentirse. En las horas y días siguientes, la historia del guardia y el prisionero, del libro que salvó una cordura y de un reencuentro 4 décadas después, se expandió como una onda en el agua, tocando corazones mucho más allá de las fronteras de Uruguay. La historia del reencuentro entre José Mujica y Eduardo Viera trascendió rápidamente las fronteras uruguayas. Lo que había comenzado como un artículo en un periódico local se convirtió en noticia internacional. Medios de comunicación de América Latina, Europa y Estados Unidos recogieron la historia, presentándola como un poderoso símbolo de reconciliación y humanidad. El guardia y el presidente, una lección de humanidad en tiempos divididos, tituló el New York Times. El poder transformador de un libro, el expresidente Mujica se reencuentra con quien le salvó la cordura. Publicó El País de España. Mujica y su carcelero, cuando la compasión trasciende la ideología. Escribió O Globo de Brasil. En Uruguay, el impacto fue aún más profundo. En un país donde las heridas de la dictadura nunca habían cicatrizado completamente, donde las divisiones entre quienes apoyaron el régimen militar y quienes lo resistieron seguían vigentes, la imagen de aquellos dos ancianos abrazándose en el Museo de la Memoria provocó una reflexión colectiva sobre el perdón, la reconciliación y la humanidad compartida. Una semana después del encuentro, el ejemplar de El Quijote ya ocupaba un lugar de honor en el Museo de la Memoria. Se había instalado una vitrina especial, donde el libro permanecía abierto en la página que contenía la dedicatoria del padre de Eduardo.
Junto a él, una placa relataba brevemente la historia de cómo había llegado a manos de Mujica y el significado de su retorno al museo 4 décadas después. Las visitas al museo se multiplicaron. Jóvenes estudiantes, ancianos que habían vivido la dictadura, turistas extranjeros, todos querían ver aquel libro que simbolizaba tanto. Muchos salían con lágrimas en los ojos, conmovidos por la historia de humanidad en medio del horror. Para Eduardo Viera, los días posteriores al encuentro fueron de una intensidad inesperada. A sus 85 años, se encontró de repente en el centro de una atención que nunca había buscado. Periodistas llamaban a su puerta en Maldonado, queriendo conocer más detalles de su historia. Recibía cartas de agradecimiento de expresos políticos que habían estado en libertad, algunos de los cuales recordaban su trato humano. «Nunca imaginé que este día llegaría», le confesó a su hija Teresa una noche mientras cenaban en la modesta cocina de su casa. «Siempre pensé que lo que hice era demasiado pequeño como para ser recordado. Un libro, algunos periódicos, palabras de aliento. ¿Qué es eso frente al sufrimiento de tantos? Lo que hiciste, papá, fue mantener viva la humanidad cuando todo parecía conspirar para destruirla», respondió Teresa, tomando su mano sobre la mesa. «Y eso nunca es pequeño». 2 semanas después del encuentro en el museo, como habían acordado, Eduardo y su familia visitaron la chacra de Mujica en Rincón del Cerro. Fue un día soleado de junio, con ese frío seco típico del invierno uruguayo que apenas comenzaba. Teresa condujo el viejo Fiat de su padre, acompañados por Pablo, su hermano menor, y Mateo, el hijo adolescente de este, quien no cabía en sí de la emoción por conocer al legendario Pepe Mujica. La chacra era exactamente como la habían visto en fotografías y reportajes: modesta, funcional, con un huerto bien cuidado y algunos árboles frutales. El viejo Volkswagen Fusca azul estaba estacionado junto a la casa como un símbolo más de la legendaria austeridad del expresidente. Mujica los recibió en la entrada, vestido con ropa de trabajo y botas de goma. Acababa de regresar del huerto, explicó, donde había estado plantando cebollas. A su lado, Lucía Topolansky los saludó con la misma calidez sencilla. «Llegaron justo a tiempo», exclamó Mujica, estrechando efusivamente la mano de Eduardo. «El guiso de lentejas ya está casi listo, y acabo de sacar del horno un pan que va a hacer que se chupen los dedos». La casa por dentro era tan modesta como su exterior. Muebles funcionales, libros por todas partes, fotografías familiares y algunas artesanías regaladas por admiradores de todo el mundo. Nada que indicara que allí vivía quien había sido presidente de la República. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de política, sí, pero también de jardinería, de literatura, de la vida en el campo. Mateo, el nieto de Eduardo, escuchaba fascinado las anécdotas de Mujica sobre sus viajes como presidente, sobre los líderes mundiales que había conocido. «Lo que nunca cuentan los periódicos», decía Mujica, mientras servía vino de su propia cosecha en vasos sencillos, «es que todos esos presidentes y primeros ministros también tienen problemas para dormir, preocupaciones familiares, dolores de espalda. La diferencia entre nosotros y ellos es menor de lo que parece». Después del postre, duraznos en almíbar preparados por Lucía, Mujica invitó a Eduardo a dar un paseo por el huerto. Los 2 ancianos caminaron lentamente entre hileras de lechugas, tomates y zanahorias, seguidos a cierta distancia por Teresa, quien no podía evitar sentir que estaba presenciando un momento histórico. «¿Sabes qué aprendí en la cárcel, Eduardo?», dijo Mujica, deteniéndose para arrancar una hierba que crecía entre las zanahorias. «Que la felicidad no tiene que ver con lo que tenés, sino con el tiempo del que disponés. Podés tener todas las riquezas del mundo, pero si no tenés tiempo para disfrutarlas, para compartirlas, para reflexionar,
No tenés nada. Eduardo asintió, reconociendo la profunda verdad en aquellas palabras. Es una lección que muchos aprenden demasiado tarde, respondió. Yo mismo pasé años trabajando sin descanso después de que me despidieron del penal, tratando de compensar con más dinero lo que había perdido. Me perdí parte de la infancia de mis hijos por eso. Ahora, a mi edad, entiendo que fue un error. Mujica se detuvo y miró directamente a los ojos de Eduardo. Nunca es tarde para empezar a vivir según lo que realmente importa, dijo con convicción. Miranos, dos viejos que han vivido más de lo que esperaban, que han visto cambiar el mundo varias veces y que todavía tienen tiempo para plantar un árbol cuya sombra probablemente no llegarán a disfrutar. Eso es esperanza, ¿no te parece? Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño banco de madera situado bajo un viejo ombú. Desde allí se podía contemplar toda la extensión de la chacra y, más allá, el paisaje ondulado de las afueras de Montevideo. «Este es mi lugar favorito para pensar», confesó Mujica. «Vengo aquí cada atardecer, veo ponerse el sol y reflexiono sobre el día que pasó. Es mi forma de meditación». Se sentaron en silencio, disfrutando del momento. A lo lejos, podían ver a Mateo ayudando a Lucía a recoger verduras para la cena, mientras Teresa y Pablo conversaban animadamente cerca de la casa. «Tu familia es hermosa», comentó Mujica. «Se nota que hay amor entre ustedes». «Son lo mejor que me ha dado la vida», respondió Eduardo con orgullo. «Teresa es maestra, igual que lo fue su madre. Pablo es ingeniero agrónomo, trabaja en el INIA. Y Mateo, ese muchacho va a llegar lejos. Está estudiando Derecho, pero tiene alma de poeta. Escribe unos versos que te erizan la piel». Mujica sonrió, visiblemente complacido. «Deberías traerlo a que me lea algo la próxima vez que vengan», sugirió. «Siempre he creído que la poesía es el lenguaje del alma». La tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Era hora de despedirse. Antes de partir, Mujica entró a la casa y regresó con un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «Un regalo para vos», dijo, entregándoselo a Eduardo, «para que esta vez sí puedas conservarlo». Eduardo desenvolvió el paquete con cuidado. Era una edición reciente de El Quijote, bellamente encuadernada. En la primera página, con aquella caligrafía inconfundible que había firmado leyes y decretos, Mujica había escrito: «Para Eduardo, que como Don Quijote vio la humanidad donde otros solo veían enemigos, con eterna gratitud, José Mujica, 2025». Eduardo no pudo contener la emoción. Abrazó a Mujica largamente en un gesto que contenía gratitud, respeto y la profunda conexión que solo pueden compartir quienes han atravesado juntos, aunque desde orillas opuestas, los momentos más oscuros de la historia. «Prometo leerlo tan lentamente como leíste el que te di», dijo Eduardo, intentando aligerar el momento con humor. «Tómate tu tiempo», respondió Mujica sonriendo, «pero no demasiado. A nuestra edad, cada página cuenta». Se despidieron con la promesa de volver a encontrarse pronto. Durante el viaje de regreso a Maldonado, Eduardo permaneció en silencio, sosteniendo el libro contra su pecho como un tesoro invaluable. «¿Estás bien, papá?», preguntó Teresa, preocupada por su silencio. «Mejor que nunca, hija», respondió él con serenidad. «Siento que he cerrado un círculo que comenzó hace más de 40 años. Es una sensación difícil de explicar». Mientras tanto, la historia continuaba expandiéndose. Un documentalista brasileño contactó a Martín Recalde, el periodista que había iniciado todo, proponiéndole colaborar en un cortometraje sobre el reencuentro. La UNESCO manifestó interés en incluir el testimonio en su programa Memoria del Mundo, que preserva documentos de valor histórico excepcional. Pero quizás el impacto más significativo ocurrió en las escuelas y liceos uruguayos.
El Consejo de Educación Secundaria incorporó la historia de Mujica y Viera como material de estudio en la asignatura de Historia Reciente, junto con una guía didáctica que invitaba a los estudiantes a reflexionar sobre valores como la empatía, la humanidad y la reconciliación. En el Liceo número 3 de Montevideo, la profesora Claudia Méndez organizó un debate entre sus alumnos de sexto año sobre el significado de aquella historia. ¿Qué nos enseña este encuentro sobre la reconciliación?, preguntó a la clase, después de mostrarles un video del reencuentro en el Museo de la Memoria. ¿Qué es posible perdonar sin olvidar?, respondió Sofía, una estudiante de 17 años. Que reconocer la humanidad del otro no significa justificar lo que pasó. A mí me impresiona que ninguno de los dos se quedó atrapado en el rencor, añadió Joaquín, otro estudiante. Ni Mujica guardó odio hacia quienes lo encarcelaron, ni Viera se encerró en la culpa por haber sido parte del sistema represivo. La profesora asintió, complacida con las reflexiones. ¿Y qué nos dice sobre el poder de los pequeños gestos?, continuó. Que a veces lo que parece insignificante puede cambiar una vida, dijo Luciana desde el fondo del aula. Viera probablemente pensó que era solo un libro, pero para Mujica significó la diferencia entre conservar la cordura o perderla. El debate continuó durante toda la clase, tocando temas como la resistencia, la dignidad humana y la construcción de la memoria colectiva. Al finalizar, la profesora les propuso un proyecto: escribir cartas a Eduardo Viera y a José Mujica, expresando lo que su historia les había inspirado. Semanas después, tanto Mujica como Eduardo recibieron decenas de cartas escritas por adolescentes de todo Uruguay. Las leían con emoción, sorprendidos por la profundidad de las reflexiones de aquellos jóvenes nacidos décadas después de los hechos que ellos habían vivido. Una carta en particular conmovió especialmente a Eduardo. Estaba firmada por Martina González, una estudiante de 16 años del Liceo de Maldonado. Señor Viera, mi abuelo estuvo preso en libertad entre 1975 y 1983. Nunca habla de eso, pero cuando le conté su historia, lloró por primera vez delante de mí. Me dijo que también hubo otros guardias como usted, que les hacían llegar mensajes de sus familias o les hablaban con respeto. Esos pequeños gestos de humanidad, me dijo, fueron los que le permitieron no perder la esperanza. Quiero agradecerle, no solo por lo que hizo por el presidente Mujica, sino por recordarnos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la compasión. Con admiración, Martina González. Eduardo pidió a Teresa que lo llevara al Liceo de Maldonado. Quería conocer a Martina, quería saber más sobre su abuelo. Quizás, pensó, había coincidido con él en libertad sin saberlo. El encuentro se organizó en la biblioteca del liceo. Martina llegó acompañada de su abuelo, Carlos González, un hombre de 78 años que caminaba con dificultad apoyado en un bastón. Cuando vio a Eduardo, se detuvo en seco. ¿Viera?, preguntó con incredulidad en la voz. ¿Eduardo Viera? Eduardo lo miró fijamente, intentando reconocerlo. ¿Nos conocemos?, preguntó confundido. Celda 73, segundo piso, sector B, respondió Carlos. Me pasabas noticias de mi esposa cuando dio a luz a mi hija. Nunca pude agradecértelo. Los dos ancianos se abrazaron, ante la mirada emocionada de Martina y Teresa. Otro círculo se cerraba, otra herida comenzaba a sanar. La historia no terminaba ahí. En las semanas siguientes, más expresos políticos comenzaron a contactar a Eduardo. Algunos lo recordaban directamente, otros habían oído hablar de el guardia que trataba a los presos como personas. Todos querían expresar su gratitud, compartir sus recuerdos, cerrar sus propios círculos emocionales. A finales de julio, Eduardo recibió una llamada de Mujica. «Estoy organizando algo especial», le dijo el expresidente. Una reunión en el Museo de la Memoria
con varios expresos políticos que quieren conocerte. Será algo íntimo, sin prensa ni cámaras. Un momento para compartir historias y, quizás, para sanar un poco más. Eduardo aceptó, emocionado y nervioso a la vez. El encuentro se fijó para el 10 de agosto, un domingo. Cuando llegó al museo acompañado por Teresa, Eduardo no podía creer lo que veía. En la sala principal se habían reunido más de 20 expresos políticos, algunos acompañados por sus familias. Muchos habían viajado desde el interior del país, o incluso desde Argentina y Brasil, donde vivían exiliados. Mujica los recibió a ambos con un abrazo. «Esto es más grande de lo que imaginé», confesó Eduardo, abrumado por la cantidad de personas. «Porque lo que hiciste fue más grande de lo que imaginaste», respondió Mujica. «Cada uno de ellos tiene una historia que contar sobre pequeños gestos de humanidad que los mantuvieron a flote en aquellos años terribles. Y muchas de esas historias te incluyen a ti». Durante las siguientes 3 horas, Eduardo escuchó testimonios que lo dejaron sin palabras. Un expreso recordaba cómo le había hecho llegar la noticia del nacimiento de su hijo. Otro relataba cómo lo había ayudado a enviar una carta clandestina a su madre enferma. Una mujer, esposa de un preso ya fallecido, le agradeció por haber tratado a su marido con dignidad cuando lo llevaba a las visitas. «Nunca supimos tu nombre», dijo la mujer, sosteniendo las manos de Eduardo entre las suyas. «Te llamábamos el guardia humano. Mi esposo siempre decía que habías sido una luz en la oscuridad». Eduardo lloraba sin intentar contener las lágrimas. Nunca había imaginado que sus pequeños gestos, realizados a escondidas y con miedo constante a ser descubierto, hubieran significado tanto para tantas personas. «Yo solo hice lo que cualquier ser humano decente debería haber hecho», dijo con humildad. «No me considero un héroe». «A veces», intervino Mujica, «la simple decencia se convierte en heroísmo cuando todo a tu alrededor empuja hacia la inhumanidad». Tu compasión fue un acto de resistencia, Eduardo. Una resistencia silenciosa, pero no menos poderosa. Al final del encuentro, uno de los expresos, Raúl Sendic, hijo, propuso hacer una colecta para ayudar a Eduardo con sus gastos médicos, ya que Teresa había mencionado discretamente a Mujica que su padre necesitaba una operación de cadera que la jubilación apenas le permitía costear. «De ninguna manera», rechazó Eduardo con firmeza. «No hice lo que hice esperando recompensa, y no aceptaré una ahora». «No es una recompensa, Eduardo», explicó Sendic. «Es nuestra forma de devolver un poco de la humanidad que nos diste cuando más la necesitábamos. Por favor, permítenos hacerlo». Después de mucha insistencia, Eduardo aceptó, conmovido por el gesto. La operación se realizaría en septiembre, y varios de los expresos se ofrecieron a turnarse para ayudar con los cuidados postoperatorios, aliviando así la carga de Teresa. Aquella noche, de regreso en su casa en Maldonado, Eduardo sacó el ejemplar de El Quijote que Mujica le había regalado y comenzó a leerlo lentamente, saboreando cada palabra como un manjar precioso. Al llegar al famoso pasaje donde Don Quijote confunde molinos con gigantes, se detuvo pensativo. «Quizás», murmuró para sí mismo, «yo también confundí molinos con gigantes. Vi héroes donde solo había hombres asustados intentando sobrevivir. Vi monstruos donde solo había otros hombres asustados cumpliendo órdenes. Quizás la verdadera cordura está en reconocer la humanidad común que nos une a todos, más allá de las ideas que nos separan». Con ese pensamiento, Eduardo cerró el libro y se quedó dormido en su sillón, con una sensación de paz que no había experimentado en décadas. Mientras tanto, en su chacra de Rincón del Cerro, Mujica contemplaba las estrellas desde su banco bajo el ombú. Lucía se acercó y se sentó a su lado, cubriendo ambos con una manta para protegerse del frío nocturno. «¿En qué pensás, Pepe?», preguntó ella, apoyando su cabeza en el hombro de su compañero de toda la vida.
En los círculos que se cierran y en los que se abren, respondió él. En cómo un libro puede cambiar una vida y cómo esa vida puede cambiar un país. En la red invisible de gestos humanos que nos sostiene a todos, incluso en los momentos más oscuros. Lucía asintió en silencio, comprendiendo perfectamente. Ambos habían vivido lo suficiente para saber que la historia no estaba hecha solo de grandes acontecimientos y figuras heroicas, sino también, y quizás principalmente, de pequeños actos de compasión y coraje cotidiano que rara vez quedaban registrados en los libros de historia. Al final, continuó Mujica, contemplando la inmensidad estrellada sobre sus cabezas. Quizás lo único que realmente importa es cómo nos tratamos unos a otros. Todo lo demás, la política, el poder, la riqueza, son solo molinos que confundimos con gigantes. El silencio de la noche los envolvió, cómplice de aquella reflexión que, como el eco de un gesto realizado décadas atrás, seguiría resonando y transformando vidas mucho después de que ellos ya no estuvieran, y así, la historia del guardia y el prisionero, del libro que salvó una cordura y de un reencuentro que emocionó al mundo, se convertía en parte del tejido vivo de la memoria colectiva uruguaya. Una historia que, como la mejor literatura, trascendía su contexto específico para hablar de lo universalmente humano, la capacidad de reconocer al otro, de tender puentes sobre abismos ideológicos, de mantener viva la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Una historia que, como el viejo ejemplar de El Quijote, ahora expuesto en el Museo de la Memoria, seguiría inspirando a generaciones futuras a buscar la humanidad donde otros solo veían enemigos, a ver personas donde otros solo veían ideologías. Porque, como bien había aprendido José Mujica durante sus años de cautiverio y como Eduardo Viera había demostrado con su pequeño pero valiente gesto, la verdadera revolución quizás no estaba en cambiar sistemas políticos o económicos, sino en transformar la forma en que nos relacionamos unos con otros, en reconocer, como Don Quijote, que incluso los molinos más prosaicos pueden esconder la magia de lo humano si sabemos mirar con los ojos adecuados. Si esta historia sobre Mujica y Eduardo te conmovió, si crees que en los pequeños gestos de humanidad reside la verdadera grandeza, déjanos tu me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que la compasión trasciende ideologías. ¿Alguna vez un libro cambió tu vida? ¿Conoces a alguien que, como Eduardo, hizo lo correcto cuando nadie miraba? Cuéntanos en los comentarios y únete a esta comunidad que valora la filosofía de Mujica. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo nos tratamos unos a otros. Suscríbete para más historias que, como un buen libro, te acompañarán mucho después de haberlas conocido. Tu experiencia también merece ser escuchada.